bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo donde trataremos el día de hoy el tema de la bellísima Ochun. ¿Quién es Ochun en nuestra vida? ¿Cómo son sus hijos? ¿Sus atributos? ¿Grandes logros? Y más. Si quieren saber esto, quédense hasta el final del video para averiguar. Y asimismo comenzamos. Ochun, reina de la alegría, diosa de la feminidad, quien representa a la mujer de pies a cabeza, interna y externamente. Oricha, dueña de los ríos, de las riquezas materiales. Esta Oricha, como tal, muchos la tienen como la más alegre, pero también tiende a ser de las más tristes. Haciendo así en su vida, pasado demasiado trabajo, demasiados desaires, demasiado sufrimiento. Entonces, si hablamos de una Oricha que conoce el verdadero sufrimiento, es Ochun. Si hablamos de una Oricha que conoce las mieles de la vida, las altas y las bajas, es Ochun. ¿Por qué? Porque es una Oricha que nos cuentan diversos pataquíes, que lo tuvo todo y lo llegó a perder todo. Pero al principio tampoco tuvo nada y lo llegó a tener todo. Entonces es una Oricha que a mi gusto, mi santa madre, que sabe valorar cada cosa. Y al ver sus historias, ver sus pataquíes, nosotros nos damos cuenta de eso y aprendemos de eso para no pasar lo que muchas veces ella pasó por ser mala cabeza. Ochun viene siendo hermana de Oya y también de Yemaya. Con esta última tiene un gran apego, ya que nos narra un pataquí de una situación que pasó Ochun, que después de tenerlo todo pasó a no tener nada. Después de tener un hermoso cabello, tuvo desastres, se tuvo que cortar el cabello, estaba mendigando y vendiendo todo lo que tenía para poder salir adelante. Entonces Yemaya escuchó esto, le llegaron las quejas hasta su casa. Entonces va a ayudar a su hermana, se corta el cabello y lo comparte con su hermana. Comparte riquezas, le da los ríos, etcétera. Entonces, entre estas dos orichas hay una unión muy fuerte que lo podemos ver en el Odun Otitontioche, el 7-5, donde ahí viene naciendo la unión de las dos aguas, donde la persona debe de tener a las dos aguas, a Ochunía y Yemaya, en el mismo lugar, debe de darles todo por igual para que las dos orichas vengan a la vida de la persona a darle lo mejor. Entonces, si se le da una Dimu, a Ochun se le tiene que dar una Dimu a Yemaya y viceversa, se les tiene que tener parejas. Dentro de Ochun podemos hablar también del gran problema o el gran chisme que hay entre todos los religiosos, en su mayoría, que se dice que Ochun fue muy promiscua, fue muy fácil con los hombres y que tuvo que ver con todos los orichas. Tuvo gran relación en parte con la mayoría de los orichas varones. ¿Por qué? Se dice que las hijas de Ochun son infieles por naturaleza porque Ochun lo fue. Esto es una acusación tremenda y es falsa. Como ya lo he mencionado en anteriores videos, Ochun no tuvo tanta suerte para la... Tuvo varios enamorados, varias relaciones, pero le fallaban o algo no funcionaba. Entonces fue una oricha que fue muy leal, fue muy fiel mientras tenía pareja. Obviamente, como todo ser humano, tenía errores, pero al momento de quitar una relación podía pasar a otra. Pero esto no significa que haya engañado a ningún oricha, por ende que sus hijas tengan que ser hombreriegas o tengan que ser infieles en sus relaciones. Todo lo contrario, Ochun es una oricha muy leal, muy fiel, muy bonita y obviamente muy amorosa. Dentro de sus logros está que salvó a la humanidad. Dentro de otro logro que podemos hablar fue que fue la que sacó a Ogún del mismo monte cuando estaba repartiendo desgracias por todo el poblado donde residían. Entonces, esta oricha se le debe de respetar mucho, aunque sea de las más pequeñas, es la más grande para mí, ya que representa demasiadas cosas dentro de la persona y del mismo mundo. ¿Dónde podemos encontrar a Ochun en el cuerpo humano? Esto es en toda la zona del vientre, en el Ikba Iwa, que viene siendo la calabaza de la creación, el vientre, el conducto sagrado de bajamos de Araonu, del cielo, a la tierra. Ahí la podemos encontrar por decir, como lo nombra Oshe,
en la sangre, en el latir de la sangre. Ahí podemos encontrar a Ochun. A Ochun en la naturaleza lo podemos encontrar en los ríos. Si nosotros no tenemos recibido Ochun, tenemos la oportunidad de ir a un río a entregarle ahí sus adimuses, a entregarle velitas, flores, lo que se nos ocurra con tal de agradecerle a esta oricha, de agradarle a esta oricha todas las bendiciones que nos da. Ochun es sumamente importante, ya que cada uno, antes de coronarse o cuando se va a coronar, mejor dicho, debe de ir a presentarse ante ella, se le tiene que dar cuentas a ella de lo que se va a realizar. Esa importancia la tiene Ochun como reina de la Ocha, como reina del mundo, reina de la religión. Algo que puede ofender demasiado a esta oricha, que puede prenderla en cólera, que es inevitable frenarla, es cuando un hombre llega a ofender a una mujer o llega a hacerle daño, o llega hasta a golpearla. Esto que se llega a dar a veces malamente entre pareja, un religioso no lo debe de hacer para nada, ya que Ochun representa a la mujer misma. Entonces, faltarle el respeto a una mujer que sea hija de Okun, hija de Changó, hija de Obatala, hija de cualquiera, pero que sea mujer, es representada por Ochun. Y esto se le atribuye como una falta a la oricha. Entonces, es de los valores básicos que debemos de comprender. ¿Vale? Ahora, tocando dentro de sus hijos, ¿cómo son sus hijos? Muchas veces son tercos en ocasiones, son muy enamoradizos, son gente que llega a tener varias relaciones y a fracasar en ellas. No porque sea pendenciero, sino porque esto es el infortunio que a veces los persigue mucho. Tienden a ser muy comunicativos o chismosos, les gusta estar mucho en el ámbito social, tienden a ser demasiado bailadores, fiesteros, puede ser sanamente, no nos tenemos que ir forzosamente a lo turbio, tienden a ser muy suertudos, muy leales con quien sienten empatía, es decir, no con todo mundo. Tienden a ser alegres, buenos para los negocios y el dinero. Vienen a ser reyes a la tierra, siempre y cuando cuenten con la bendición de Ochun. ¿Y esto cómo se obtiene? Haciéndole caso. Así el hijo de Ochun o hija de Ochun que esté en esta tierra y esté pasando trabajo, tarde que temprano viene su alce, viene su levantamiento, porque Ochun no hace padecer a ninguno de sus hijos eternamente. Dentro de sus atributos podemos tocar la miel, el azúcar, la canela, todo lo que sea dulce, lo que tenga que ver con la feminidad, todo lo que sea coqueto, todo lo que sea brilloso, lo que sea de alto valor, lo que sea caro, pero siempre y cuando sea de corazón, ella lo va a aceptar. Dentro de sus flores podemos tocar lo que es el girasol, que es lo más clásico que se le coloca a ella. Dentro de las frutas, toda aquella fruta que sea amarilla, puede ser la carambola, la calabaza, puede ser la piña, puede ser la naranja. Dentro de las bebidas que le podemos colocar a ella, aunque no hayan sido de su época, pues puede ser las bebidas espumosas, el champán, la sidra, todo lo que sea espumoso y suave. Lo que a ella le encanta es mirarse en los espejos por su vanidad incontrolable. Ochun siempre va a ser muy vanidosa y le gusta todo lo que tenga que ver con arreglarse, con lo que tiene que ver con la vanidad de la mujer para aprender. Dentro de los metales muchos le atribuyen el oro, pero el oro es algo relativamente nuevo. A ella se le atribuye más el latón. El oro se le atribuye por su alto precio, porque es precioso, porque es puro, porque brilla mucho y son las cuestiones que le vienen agradando a Ochun, mas no necesariamente es el oro, se le puede colocar todo aquello que tenga las características antes mencionadas. Por Aurelia Crespo, Ochun Miwa. Se toca principalmente cuando salen los Udum, Eyun Le Tonti Oche, 8-5 o Oche Tonti Oche, 5-5. Esto se comienza a estilar desde esta época. ¿Por qué? Porque viene representando lo melancólico, viene representando también lo alegría, viene representando lo suave. Y todo esto es lo que le gusta a Ochun. Entonces de ahí, desde esa fecha, se estila darle un violín a Ochun para agradecerle, para ponerla contenta, para agradarle en pocas palabras. Ahora, una cosa que se le da mucho a Ochun en la actualidad y que muchos se la dan y no saben ni por qué, es el toque de violín. Esto
inicia el 12 de septiembre de 1941 en Matanzas, Cuba. Dentro de Ochun, sus colores vienen representando el amarillo. Su color original era el blanco, mas nos cuenta un pataquín que después de pasar trabajos, después de pasar hambre, después de pasar demasiadas cosas, con tanta lágrima y con tanto esfuerzo, pues únicamente tenía un vestidito. Entonces diario lo iba lavando y se fue tornando amarillo. De ahí es que se le atribuye el color amarillo, el color ámbar, se le atribuye el rojo por algunos de sus caminos. Ochun no en todos los caminos es la jovencita, la alegre, no, hay caminos como Ibukole donde es una bruja, es una guerrera, es viejita, entonces no hay que estereotipar todo así. Ochun es de las que maneja más brujería, ya que esto se le estila mucho en varios cultos o varias etnias dentro de la misma África. Hablando de algo que nos puede ayudar mucho con Ochun, es por decir colocarle 5 copitas que se vean coquetas de cristal cortado, que se vean bonitas simplemente. Con champaña le podemos comprar un perfume bonito Ochun, se lo podemos colocar a ella, colocarnos tantito nosotros y con el bebé que viene siendo el abanico, abanicarle a ella y abanicarnos a nosotros. El bebé se le llega a colocar a las orichas hembra, no es necesariamente un atributo que haya nacido con Ochun. Hay algunos de plumas de diferentes animales, como Ochun se le puede confeccionar de la pluma del pavo real o de la pluma de Laura tiñosa, que es colé, que son las dos aves que se le llegan a atribuir a ella. Sus hijos siempre deben de tener 5 manillas de oro o de latón, como ya mencionaba previamente, este es el metal de la oricha, con las cuales hagan ruido, ya que esto se dice que aleja la muerte, aleja las desgracias y atrae lo bueno a la vida de cada uno. Y hablando de una de las bendiciones más grandes que tienen las hijas de Ochun en la tierra, es que se les considera a Apectepi de Orunmila. Más sin embargo, la que es Apectepi de Orunmila es obviamente Ochun. Pero sus hijas cuentan con cierto H, con una bendición grande que les da nuestra misma ella. Entonces, todo esto nos muestra que Ochun es una deidad muy importante en la Ocha. Es la vida misma, es la alegría dentro de la Ocha, dentro del mundo, dentro de la vida. Entonces, sin Ochun no podría haber absolutamente nada. También es tan importante estar bien con ella, ya que ella puede arreglar o provocar guerras entre hombre y hombre, hombre y oricha. Entonces, con ella podemos arreglar o ella nos puede desbaratar. Hay Odun que nos nombra que no debemos de acarrear deudas con ella, ya que ella es una oricha demasiado celosa. Así como es de bonita, también es de impulsiva. Entonces hay que tener mucho ojo con jamás quedarle de ver nada a Ochun, ni mucho menos faltarle al respeto a nuestra Santa Madre. Hablando un poquito más del carácter de Ochun, metiéndonos más a ese tema, Ochun siempre puede estar feliz, igual que sus hijos. Pero el hijo de Ochun o hija de Ochun, igual que ella, nunca van a dar a conocer sus verdaderos sentimientos. Puede decirle a un hijo de Ochun, una hija de Ochun, sabes que se murió tal persona, alguien a quien amara demasiado, su padre o madre, y ante los demás, si no se siente en confianza, se va a bloquear, se va a cerrar, no le va a dar la importancia o la va a externar esa importancia, sino se lo va a guardar y ya cuando esté sola va a soltar en llanto. Así es Ochun. También, cuando más se ríe Ochun, se dice que hay que correr, porque alguien puede morir. Es cuando más frenética está, más enojada está. Por lo mismo se intuye que Ochun jamás va a mostrar dolencia, jamás va a mostrar algún enojo, sino todo eso lo va a transmitir a parte de su risa, a través de su misma alegría, pero más frenético. Entonces es una oricha de mucho respeto, es una oricha que se le debe de amar mucho, se le debe de conocer mucho y pues sus hijos deben de controlar muchas de sus actitudes y deben de agarrar más que nada lo positivo. A esta oricha se le atribuye la riqueza en el mundo, por ende el mismo dinero es de Ochun, ¿vale? Entonces mi gente, hasta aquí el video tema del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo de su utilidad. Si ha sido así, de favor, compartan el video y suscríbanse al canal Irabu Aragua Ocha en YouTube o al canal Irabu Aragua en Facebook, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero,
Olo Batala. Y no me voy sin antes recordarles, vivan en Iré, no caminen en Osorbo. La bendición de Ochun siempre bendiga a sus hijos y a todos nosotros. Ashe.